Hola a todos. El día de hoy me complace y es un honor para mí presentarles a una persona que, aún siendo muy joven, tiene una larga trayectoria. Y digo una larga trayectoria porque tenemos Israel, Brasil, Río de Janeiro, luego Cancún y Ciudad de México. Rav Simon Tov Nigri, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un verdadero honor para mí recibir la invitación de ustedes. Rav Simon Tov, antes de pasar a su gran obra maestra que nos va a presentar el día de hoy, de la cual realmente queremos hablar, platícanos un poquito de su trayectoria. Bueno, yo nací y crecí en Río de Janeiro, Brasil. Mi familia de origen vinieron de Líbano. Estudié en los diferentes colegios y escuelas en Brasil, un poquito en Argentina, después en Israel, en la Yeshiva Midrash Sefaradí del Rav Yaakov Pérez. Estudié en los cursos de Ner Lele, Famiel, y tuvimos la propuesta para ser rabino en la ciudad de Cancún, aquí en México, durante 2 años, ayudando a desarrollar y crecer la comunidad, una labor muy interesante. Y en los casi últimos 2 años estamos aquí en la Ciudad de México, en el templo de Bet Yitzhak de la comunidad Ashkenazí, también hacer una labor en el Colegio Israelita de México, y en los últimos meses tuve el gran privilegio de poder sacar esta obra llamada Atrévete a Preguntar. Ya que toca el nombre del libro, Atrévete a Preguntar. Son 20 preguntas. Así es. Que no cualquiera está dispuesto a responder. Yo haciendo un poco de research sobre las preguntas y sobre el tema, vi comentarios como gente que le cambió totalmente la vida. Por ejemplo, la pregunta de ¿cómo amar a Dios si no lo conozco? Ra, platícanos un poco de dónde surge este libro. Miren, yo siempre me ha gustado y me he dedicado a lo que es Kiruf, a presentar cada vez más los judíos con el judaísmo. Hay el famoso pasuk, el versículo que habla Bayamim mahem lo rav lalechem velot tzamal hamayim. Sí, dicen que en aquellos días, y el Midrash dice, aquellos días son esta última generación en la que vivimos, que va a haber hambre y sed, pero no va a ser hambre de comer pan, ni sed de tomar agua. Kim lishmoa et dvar Hashem. Nosotros vivimos en una generación donde el ser humano tiene una sed de espiritualidad muy grande y muy fuerte. A veces la gente se equivoca en dónde buscar esta espiritualidad o en dónde encontrarla más bien. Y busca en diferentes lados, pero la verdad es que el judaísmo nos da respuestas a todas nuestras preguntas. Y ciertamente analizando un poquito las generaciones pasadas, cuando un hijo preguntaba al papá, oye, ¿por qué tengo que ir al shul o al knis? Lo que dice el papá es, cállate, tienes que sí porque sí o no porque no. Había muchos dogmas. Y nuestra generación más que nunca la gente necesita una razón de por qué hacer las cosas. Que en el judaísmo sí las hay, pero por muchas generaciones no se hablaba del por qué, sino hay que hacer porque hay que hacer. Entonces el libro nace cuando empiezo a conocer cada vez más la juventud en estos tiempos, y siento que hay una necesidad muy grande de explicarles por qué de una manera agradable, de una manera bonita las cosas, con amor, de una manera lógica también. Y esa es básicamente la idea del libro. En la pregunta ¿cómo amar a Dios si no lo conozco? Lo que digo es, conoces a Dios, a Hashem, mucho más de lo que puedes imaginar. En cada momento de la naturaleza ves a Hashem, en el cuerpo humano, los mares, los pájaros, las galaxias. Es básicamente lo que hablamos en este capítulo, por ejemplo, del libro. Yo el comentario que leí decía claramente, soy una persona no religiosa y por el destino encontré este libro y lo empecé a leer y he cambiado mi vida. No dice que se volvió religioso, sino encontró sentido a la vida más que nada, porque vio que algunas cosas que hacía o que no hacía tienen lógica y tienen motivo. Rav, yo vi en la portada del libro, dice algo así como sin censura. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando hablan de preguntar al rabino, mucha gente cree que, bueno, el Rav contesta, pero tiene límites hasta qué puede hablar o qué temas puede contestar. Yo cuando puse, curiosamente, la palabra sin censura, la idea fue decir, no tengas miedo de preguntar de lo que sea.
hasta tuve un seminario con jóvenes y quisieron que hablara del tema de sexualidad. Mucha gente tenía pena, se puede preguntarle al rabino eso. Yo lo que quiero es que la gente tenga una apertura, que se pueda romper este hielo, ¿no? No tengo que tener miedo, se puede preguntar todo. Eso es, atrévete a preguntar, no hay ninguna censura, no hay ningún filtro. Realmente puedes preguntar para entender, para acercarte. Esa es la idea. Claro. Y todas esas preguntas que usted publicó en el libro, ¿de dónde surgieron estas preguntas? ¿Gente se las hizo o fueron de su idea? Todas las preguntas del libro están basadas en historias reales que me hicieron en el transcurso de las 4 diferentes ciudades que he vivido hasta hoy. Como usted mencionó, yo viví en Río de Janeiro, Brasil, y desde muy joven no habían rabinos en las sinagogas y a mí me interesaba mucho, entonces buscaba a platicar con la gente y contestar, y son algunas historias de allá que pongo. Luego, viviendo en Israel, mientras estudiaba en la yeshiva, participé mucho en programas de jóvenes latinos que hablan portañol, como yo digo en el libro, ya que soy brasileño, hago portugués y luego español, entonces la mezcla. Platicando con ellos salían distintas historias y preguntas curiosas. Obviamente los 2 años viviendo como rabino de la comunidad judía de Cancún nos dan una experiencia muy enriquecedora y hay muchas anécdotas y preguntas que las personas van haciendo que también las comparto. Y obviamente aquí en la Ciudad de México, estos últimos 2 años que vivimos acá, distintas historias en situaciones muy curiosas que han pasado, de preguntas reales de la vida del día a día, en medio de una boda, en medio de un Brit Milá, en historias muy curiosas y muy diferentes, es la que abordamos aquí en este libro. Rav Simon Tov, me gustaría preguntarle, ¿para qué tipo de gente es este libro? ¿Quién puede leer y entender este libro? Mire, una de las grandes ventajas del libro cuando lo escribimos es que está direccionado realmente a todos los públicos. Es decir, no necesariamente tiene que ser una persona religiosa para leerlo, sino que cada uno de los conceptos están explicados de una manera extremadamente clara. Desde lo más básico hasta conceptos más profundos del judaísmo, ¿no? La primera pregunta es empezar a poner sentido en la vida, ¿no? ¿Hay manera de comprobar lógicamente que existe Dios, que existe un creador? Y si sí, el segundo capítulo va a hablar de por qué creó el ser humano o por qué creó el mundo. Luego habla de diferencias entre la ciencia y la Torá, si es que la existen. Hasta diferencias de otras religiones. Hay personas hasta no judías que también lo han comprado. Preguntas respecto al futuro, preguntas respecto a injusticias, algunos temas también místicos como es la reencarnación. Preguntas tabú como si el judaísmo es machista, respecto a asimilación, entre muchas otras, pero el punto principal es que todas estas preguntas están contestadas de una manera clara para que, la verdad, yo creo que desde un niño de 12 años lo puede leer, entender y disfrutar, hasta un abuelito, personas más cercanas a la religión o más cercanas, lo pueden leer, entender y disfrutarlo. Rav, usted pone el título del libro es Atrévete a preguntar. Si yo tuviera pregunta o alguien de nuestra audiencia tiene una pregunta y no está ahí, ¿qué debo hacer? Bien, en el final del libro nosotros agregamos preguntas que son sugerencias de preguntas que ciertamente aparecerán en una segunda edición del libro, y dejamos un correo electrónico al final del libro que es ravnigre@gmail.com, y la idea es que cada una de las personas que efectivamente tengan preguntas pueden escribir las preguntas a este correo y entonces recibirán sus respuestas, y algunas de esas preguntas interesantes, la idea es también poder publicarlas en una siguiente edición. Para todos aquellos que tengan la misma pregunta y no se atrevieron a preguntar. Así es. Rav, creo que es el rabino o de los rabinos más jóvenes actualmente en la Ciudad de México y a lo mejor a nivel mundial también. ¿De dónde sale la iniciativa de escribir un libro tan riesgoso debido a los temas? Interesante. Mire, para contestarle a esta pregunta, me gustaría compartir una historia que me inspiró mucho en ella. Se cuenta que en cierta ocasión había un señor que quería ver a Eliyahu Naví. Entonces, al profeta Elías, que hace milagros y bendiciones a la gente. Entonces fue con su rabino y dijo, quiero ver a Eliyahu Naví, ¿cómo hago?
El rabino dijo, si quieres ver a Eliyahu Naví, tienes que ir a la casa tal y tal, le dio la dirección y ya lo vas a encontrar. Bueno, el señor llega a la dirección que le dijeron, toca la puerta, pero escucha por detrás de la puerta cómo hay niños llorando y suena una casa llena de problemas. Abre la puerta y ve que en aquella casa falta comida, falta educación, hasta problemas de salud. Y el Señor ve y dice, ¿cómo que voy a encontrar aquí a Eliyahu Naví? ¿Qué pasa? Y es cuando a aquel señor se le ocurre, con un poco de dinero que tenía, ayudar a aquella familia y les compra carne y vino para el Shabbat que iban a celebrar y otras cosas para que estén contentos. El señor se regresa con su rabino después de pasar el fin de semana con aquella familia en aquella casa. Dice su rabino, la verdad es que estuvo muy interesante convivir con aquellas gentes, pero Eliyahu Naví me dijiste que iba a encontrar, no lo encontré. Y es cuando el rabino dice, regresa otra vez a la casa y ya lo vas a encontrar. El señor va a regresar a la casa y antes de tocar la puerta, escucha por detrás que los niños otra vez están llorando porque falta comida y falta ropa y hay falta dinero para medicamentos. Y es cuando la mamá consuela a sus hijos y les dice, niños, no se preocupen, quizá otra vez va a regresar Eliyahu Naví como vino aquel fin de semana y nos dio de comida y de bebida y así por delante. Quizá el mensaje de esta historia es que cada uno de nosotros, al final de cuentas, era Eliyahu Naví. Que el Señor estaba esperando ver a su alrededor, entre otras gentes, de repente un Eliyahu Naví que le va a ayudar. Y lo que enseñó su maestro fue que él mismo para aquella familia era su Eliyahu Naví. Cada uno de nosotros venimos a este mundo con una misión única. Y cada quien debe y puede ayudar, seguir adelante, ser el Eliyahu Naví. Entonces, yo la verdad es que desde niño me ha tocado convivir en distintas comunidades, todas las experiencias que efectivamente desde muy joven me ha tocado vivir, me hizo entender que más que nunca se necesitan respuestas, se necesita un acercamiento de una manera clara y concreta, y de ahí nace la idea de hacer este libro. Rab, antes de hacerle mis últimas dos preguntas, prácticamente a nivel personal, así por interés, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro fue publicado por Editorial Jerusalén, en la misma se puede conseguir, también en las librerías Tel Aviv, en el centro de la ciudad, también por el mismo correo, ravnigre@gmail.com, la persona que solicite el libro se le podemos hacer llegar. ¿A nivel internacional también? A nivel internacional, el libro ya está hoy en día en Argentina, Panamá y Brasil, aparte de México. Bueno, entonces prácticamente Latinoamérica lo tenemos cubierto. Nos faltan países, no se ofendan, pero con gusto el Rav Nigre se los hará llegar. Rav, déjeme hacerle una última pregunta porque me causa un poco de controversia. Usted dijo anteriormente que es de origen libanés, beiruti como dicen, y hoy en día trabaja en la comunidad ashkenazí de México. ¿Con qué se come eso? Interesante. Mire, la verdad cuando llegué querían realmente cambiar mi apellido por Schwartz o por Nigerovich. Al final de cuentas somos un solo pueblo. Yo desde niño estudié en Río de Janeiro en colegios de Lubavitch, Chabad, que era la opción ortodoxa en la ciudad que crecí. Entonces, de ahí también siempre aprendimos mucho la parte ashkenazí, la parte de Yiddish. La comunidad que me tocó ser rabino en Cancún, la verdad es que era una comunidad mixta, compuesta de todas las edot, de todas las orígenes exactamente. Había gente de la comunidad turca de México que vivía en Cancún y de la comunidad Halevi, de Monte Sinai y de la comunidad Ashkenazí. Entonces el rezo teníamos allá en Nusach Cancún, que era compuesto realmente de algunos textos Halevim para que los faradim estén contentos y otros textos Ashkenazim, y el Rav en sus drashot tiene que saber poner palabras en Yiddish para que ellos, los Ashkenazim, se identifiquen, y los Ashkenazim, y siempre la verdad era la parte simpática
de estar en una comunidad donde habían personas de distintas orígenes judías, ¿no? Entonces, bueno, de estudiar en escuelas ashkenazim y de vivir en la comunidad de Cancún, que también tenía la parte ashkenazí, uno ya se va acostumbrando y efectivamente al llegar a México, después de conocer, nos conectamos muchísimo con la Keilah ashkenazí, tenemos mucha admiración, una comunidad que sigue creciendo y es un verdadero privilegio hacer esta labor que siento es tan importante con esta bella comunidad. Rab, la verdad, una plática súper interesante. Estamos esperando ya una segunda edición. Gracias. Que Boreolam le dé fuerza para sacar esta obra adelante con el mismo tipo de preguntas tan interesantes y respuestas tan interesantes como las que escribe en su libro. Le deseamos todo lo mejor y gracias por habernos concedido este tiempo a mí y a nuestros televidentes. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí una verdadera alegría y gran honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rab. Gracias a todos los televidentes en casa. Nos vemos la próxima.